Ya. Bien, en esta sesión voy a exponer un texto mío que se llama Asumiendo la responsabilidad. Es un texto que no es reciente, que escribí hace un año y un poco más. eh, pero he preparado unas pequeñas diapositivas para poder exponer. Entonces voy a compartir y voy a exponer las ideas centrales del texto. Bien, entonces el texto se llama Asumiendo la responsabilidad, calidad de vida y responsabilidad en tiempos de crisis. Fue un texto que me pidió la revista de la revista Montoya, eh, cuando comenzó la pandemia, 2021, mejor dicho, cuando ya estábamos en plena pandemia. Bien, entonces lo primero que aparece es una idea que es repensar el concepto de calidad de vida. Y la idea se trata de qué manera introducir, digamos, una concepción que podremos llamar kantiana de la responsabilidad, puede ayudarnos a repensar ese concepto. Entonces, en primer lugar, la crisis actual sanitaria como el COVID-19 o las crisis políticas, el ascenso de los radicalismos o bélicas como las guerras internas o internacionales, nos exigen repensar el concepto de calidad de vida. La calidad de vida, el concepto de calidad de vida hace referencia a un ideal. Y además se trata de una teoría compleja que conecta la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen con el enfoque de las capacidades desarrollado por Sen y Martha Nussbaum, y tiene un carácter normativo y no descriptivo. Es decir, no describe la calidad de vida en contextos concretos, más bien presenta exigencias morales, sociales y políticas para articular la calidad de vida. El problema del concepto es que se queda corto al momento de asignar responsabilidades, especialmente en momentos de crisis donde es importante tanto asignar como asumir responsabilidades frente a los daños morales generados por otros, por eventos naturales o por los llamados acts of God. En esta idea, digamos, hay, ¿cómo se llama? Una idea central es que, claro, en momentos la calidad de vida siempre es una exigencia que hay que llevar adelante, digamos, pero en momentos de crisis, digamos, eh, es una exigencia que supone la asunción de responsabilidades. Entonces, el concepto de calidad de vida tal como ha sido diseñado por Martha Nussbaum y por Amartya Sen no es muy claro sobre esa asignación de responsabilidades. Entonces, el esfuerzo del texto consiste justamente en colocar en el centro de la idea de calidad de vida el concepto de responsabilidad. Entonces, aquí aparece justamente una teoría de la responsabilidad de carácter filosófica. La responsabilidad es un término moral
por lo tanto, es una teoría, por lo tanto, se trata de una teoría de la responsabilidad de carácter filosófica. No es una teoría empírica, sociológica, antropológica ni psicológica. La responsabilidad no es un término normativo, no descriptivo. La responsabilidad sobre además pone la responsabilidad que uno debe asumir frente a las creencias que uno tiene y a las acciones. Quiero desarrollar un poco esas ideas para que la cosa quede más clara. Claro, hay quienes señalan que uno puede decir que la responsabilidad aparece cuando uno se siente responsable por algo. Y eso aparece, por ejemplo, esto no está en el texto, pero sí lo he visto en la sustentación de tesis de una persona que tomó el libro de José Carlos Agüero, Los Rendidos, y José Carlos Agüero en algún momento dice, yo me siento responsable, ¿cómo se llama? Por lo que pasó, pero aunque yo no he causado daño a nadie. Entonces, y la persona que presentaba la tesis sobre el tema dirigió esa idea de responsabilidad hacia un sentimiento personal, es decir, le dio un carácter psicológico. Y la responsabilidad no es un fenómeno psicológico. No es un fenómeno psicológico. No es si yo soy responsable por algo si me siento responsable. Si me nace sentirme responsable. Esa idea es una idea un poco extraña. Y es también un poco extraña la idea de que la responsabilidad sea fruto de una especie de proceso sociológico o antropológico o cultural. Porque si no, no queda claro la responsabilidad frente a otros grupos, inclusive en el mismo contexto. Es ahí donde queda, donde asumir la responsabilidad o concebir la responsabilidad como un fenómeno empírico y no normativo es problemático y es muy limitante. Y la responsabilidad, en tanto que es un término normativo, supone una responsabilidad que tenemos frente a las creencias que asumimos como a las acciones que realizamos. Somos responsables frente a nuestras creencias porque somos seres, como dice Nussbaum, que dice, mejor dicho, Korsgaard, que tenemos una conciencia reflexiva que permite que podamos tomar distancia frente a nuestros impulsos y, ¿cómo se llama? Y mirarlos para, ¿cómo se llama? Para generar una creencia. Entonces, en ese sentido, somos responsables por las creencias que asumimos. Y claro, y también somos responsables por las acciones que realizamos. Bien, entonces, en el texto paso a conectar estas ideas con uno de los que ha trabajado en los últimos años el tema de la responsabilidad de manera más clara y desde una perspectiva kantiana, que es Stefan Gossepat, a quien algunos hemos conocido el 2018, creo, cuando fue a la universidad. Y Gossepat, en alguno de sus textos,
desarrolla lo que él llama una teoría tridimensional de la justicia. Dentro de esa teoría tridimensional de la justicia se inserta su teoría sobre la responsabilidad. Entonces, la cuestión, lo que hace esta teoría tridimensional de la justicia es cuestionar la concepción neorepublicana de la justicia como no dominación, que se centra en la pregunta ¿a quién le corresponde qué cosa? La teoría neorepublicana es decir, claro, alguien genera dominación, ejerce dominación sobre otra persona. Esa persona que ejerce dominación sobre A, ejerce dominación sobre B, A inflige un daño moral a B al hacer eso. Por lo tanto, A tiene la responsabilidad por el daño moral que ha infligido a B. Pero además tiene como idea, claro, ¿a quién le corresponde qué cosa? ¿A quién le corresponde asumir qué cosa? Entonces la pregunta es, ¿y a quién le corresponde inclusive dar o reparar el daño? Asumir el daño y reparar el daño. Esa es la teoría republicana, digamos, o neorepublicana de la responsabilidad. Es responsable aquella persona que ha causado daños a otra persona. Aquí, claro, se utiliza el término daño moral para englobar un conjunto de daños que son físicos y también de otra índole. En cambio, la teoría tridimensional de la justicia trata de salir del enfoque neorepublicano para colocar en el centro la pregunta ¿quién está llamado a asignar qué a quién? Donde hay tres personas, digamos, o tres agentes. ¿Quién está llamado a asignar qué a quién? Eso tiene que ver inclusive con el tema de la justicia distributiva. Esa teoría tridimensional también pasa inclusive por la teoría de la justicia distributiva, quien es el que organiza el sistema de distribución de bienes en el cual A tiene que darle algo a B, o desde el punto de vista de la responsabilidad, quien está llamado a asignar responsabilidad a alguien sobre algo, o quién es el que asigna responsabilidad o cómo se distribuye la responsabilidad. Bien, esto va a quedar más claro en un momento. Eso apunta a lo que se llama el deber de responsabilidad, y aquí hay una cita del texto de Gossepat que dice: la responsabilidad es un concepto que tiene cuatro relaciones. Uno, alguien, un individuo o un sujeto colectivo de la responsabilidad es responsable por dos, algo, una acción, consecuencia, situaciones, áreas, o por alguien, una persona. Tres, frente a una o más personas o instituciones, o frente a una instancia judicial o punitiva. Cuatro, en relación con un criterio normativo en el marco de un concepto, de un contexto específico. Bien, esta teoría o estos cuatro elementos son tomados por Gossepat de la teoría de la responsabilidad desarrollada por el jurista Hart.
norteamericano Hart, digamos, en su texto sobre la punición. ¿Ok? Pero aquí es donde aparece un desarrollo más interesante, digamos, que también que lo he tomado de Gossepat, que, bueno, que eso se puede ver de tres formas, digamos, ¿no? Es decir, o tres niveles. El primer nivel es, la persona A es responsable por los daños morales que propina a la persona B. Alguien golpea a otra persona o ofende a alguien y es responsable por ese daño que le ha causado a esa persona. B, la persona o la institución A hace responsable, imputan responsabilidad a la persona B por los daños morales que ha causado a la persona C. Entonces, Juan ha, ¿cómo se llama? Ha insultado a María y, ¿cómo se llama? Y una institución que no es ni Juan ni María, o una persona no es ni Juan ni María, le imputa responsabilidad o hace responsable a B por el daño que ha causado a C. Hay una tercera opción. La persona A asume, se hace responsable de atender a la persona B por daños morales que podría sufrir prospectivamente o ha sufrido retrospectivamente por parte de otras personas o por fenómenos naturales, donde A no es el causante del daño, pero se hace responsable eh, por ese, o se hace responsable por resarcir o evitar. Un ejemplo de evitar, por ejemplo, si estoy por la calle y veo que un niño va a cruzar la calle y no hay nadie que esté, y veo que viene un carro y no hay nadie, sus padres están distraídos en otra cosa, y yo puedo detener al niño y evitar que el niño sea arrollado por el auto, me hago responsable de la integridad física del niño. Aunque yo no sea el que conduzca el auto y tampoco sea el padre del niño. ¿Ok? O un fenómeno más extendido es el caso del buen samaritano que está en el texto que ustedes han leído, donde el buen samaritano se hace responsable del daño, de resarcir el daño que, ¿cómo se llama?, que ha sido propinado a otra persona por unos bandidos. Bien, aquí entonces es donde aparece una distinción entre razones primarias y razones primarias, morales primarias de responsabilidad y razones morales secundarias de responsabilidad. De los casos A y B representan lo que Gossepat denomina las razones primarias, morales primarias de la responsabilidad, es decir, donde queda claro que el que ha causado el daño tiene razones para resarcir el daño que ha causado. En cambio, en el caso de C, hablamos de razones morales secundarias, no porque sean menos importantes que las primarias,
sino porque son indirectas. Es decir, el que tiene razones morales secundarias de responsabilidad, se hace responsable por daños que él ni va a causar ni ha causado. Eso es lo que significa secundarios en este contexto. ¿Ok? Y es aquí donde el asunto se pone interesante, porque esas razones morales secundarias son las que generan un conjunto de problemas. Es decir, una persona es responsable de los daños morales que está en condiciones de evitar, o es responsable de atender a quien ha padecido algún daño moral que está en condiciones de atender. Si A es responsable de atender a B por los daños morales que este último ha padecido, podría padecer aunque A no sea culpable. De esta manera, de manera que A asume la responsabilidad frente a B. Este enfoque tiene tres elementos centrales. Primero tiene que ver con el hecho moral de hacerse responsable, asumir la responsabilidad. Ese hecho moral hace que la persona involucrada deje de ser un mero espectador a convertirse en un agente. Dicho en términos kantianos, se convierte y deja de ser un sujeto pasivo para ser un sujeto activo de la responsabilidad. Segundo lugar, es que genera un orden o un mundo moral. Porque al asumir la responsabilidad, también se hace cargo de asignar responsabilidades a otros, generando un orden social de carácter moral, que gira en torno a la idea de la asunción de responsabilidad. En el caso del buen samaritano, el buen samaritano lleva al judío a, ¿cómo se llama?, a un hospedaje y le asigna responsabilidades al, al dueño del lugar. Le dice, cuídalo y, ¿cómo se llama?, atiéndelo bien, te dejo tanto dinero y si gastas más a mi regreso, te daré lo que has gastado de más. Entonces, no solamente se hace responsable, sino que asigna y hace responsable a otros. Entonces, genera un orden social de naturaleza moral. ¿Ok? O genera un mundo moral, podríamos decir. Y extrae un deber estricto, el deber de responsabilidad de la articulación entre los deberes éticos y los deberes jurídicos. Bien, y aquí quiero detenerme un poco porque eso de aquí necesita un poco más de explicación y de desarrollo. En la doctrina, en la metafísica de las costumbres, Kant se identifica los deberes estrictos y los deberes con los deberes jurídicos. Un deber estricto es un deber perentorio. Es un deber, por ejemplo, uno debe pagar los impuestos en tal fecha. O debe tenerse frente a la luz roja. Son deberes perentorios y taxativos. Claro, Kant
identificaba a todo deber, digamos, jurídico con deberes perentorios y taxativos. Hoy en día sabemos que también hay deberes que tiene el Estado, por ejemplo, son de otro tipo, de deberes amplios. Por ejemplo, combatir la pobreza, combatir la desigualdad o combatir la pandemia o aliviar, ¿cómo se llama?, el sufrimiento. O ¿cómo se llama?, o comprometerse con la paz o comprometerse con el medio ambiente, etcétera. Es decir, los estados tienen que hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para avanzar en ese terreno, aunque no, y tiene que hacerlo permanentemente, aunque no, ¿cómo se llama?, aunque no logren nunca terminarlo. Eso es lo característico de los deberes de virtud. Un deber de virtud, como el deber de autoperfeccionamiento, tanto físico, eh, psíquico o cómo se llama, o moral, o mental, digamos, físico, mental o moral, es un deber, digamos, no perentorio ni taxativo, es un deber de carácter amplio, no de carácter estricto. Y ¿cómo se llama? Y estamos exigidos por ese deber a acercarnos asintóticamente a él, aunque nunca lleguemos a realizarlo por completo. Claro, eso tiene que ver con la idea de que como somos seres humanos, ¿cómo se llama? Nuestra capacidad de perfeccionamiento es limitada. Es decir, claro, si tuviésemos una vida infinita y ¿cómo se llama? Y asumiésemos la idea de Dios, eso es lo que aparece en, ¿cómo se llama?, en la crítica de la razón práctica, ¿no? Los postulados de la inmortalidad del alma, el postulado de Dios, como para completar un poco la posibilidad de realizar, o la idea de realizar ese deber amplio, digamos, ese deber amplio. Es un deber de virtud, un deber de virtud. Bien, pero ¿qué sucede con el deber de responsabilidad? El deber de responsabilidad es un deber taxativo, pero no es un deber jurídico. Bueno, hay cierto tipo de deberes de responsabilidad que sí son deberes jurídicos. Por ejemplo, los que tienen que ver con juicios de alimentos. Por ejemplo, el papá que tiene que dar alimentos a sus hijos cuando se ha separado de su pareja. Por ejemplo, vive fuera del núcleo familiar, lejos de los hijos. Es un deber de responsabilidad, ¿cómo se llama?, marcado por la ley. Y lo que caracteriza a ese deber legal de responsabilidad es que está apoyado por la capacidad de ser sancionado, de ser sancionado. Ok, es decir, de que la fuerza pública intervenga si es que el padre no asume su responsabilidad. Pero, claro, pero en el caso que estábamos viendo, aquí en C, la cosa no sucede así. En C, el deber de responsabilidad es un deber que queda en el plano del deber de virtud. Y no pasa por ningún lado y no se cruza con ningún aspecto jurídico. Pero es un deber de virtud muy particular, que es un deber taxativo, porque tengo que hacerme responsable
por la suerte de la persona que está sufriendo un daño moral en ese momento. No puedo esperar a perfeccionarme para hacerme responsable o hacerme responsable de a pocos de esa persona. Tengo que asumir la responsabilidad en ese momento. Claro, asumir la responsabilidad de, por ejemplo, de hacerme cargo de la educación de mis sobrinos. Supongamos que mi hermano y su esposa fallezcan, digamos, pero tengo que asumir la responsabilidad, me cae la responsabilidad encima, pero yo no la tomo como algo que me cae encima, sino que me hago responsable, es decir, como ser activo, eh, pero en ese momento, es un momento taxativo en el que me hago responsable de un conjunto de cosas que se van a realizar en el tiempo para con mis sobrinos, el cuidado, la alimentación, la educación y otro tipo de necesidades que pudiesen tener si es que estos sobrinos fuesen pequeños o estuviesen a cierta edad, no fuesen fuesen menores de edad o fuesen mayores de edad, pero que todavía no pueden mantenerse por sí mismos y cosas por el estilo. Bien, entonces esa es más o menos la idea. Entonces, esta idea, entonces, lo que coloca en cuestiones, ¿cuáles son los grados de responsabilidad que una persona tiene que asumir, puede asumir en momentos de crisis? Lo que sí queda claro es que la teoría de capacidades de Sen y Nussbaum y desarrollo humano no asume con claridad los grados y los niveles de responsabilidad. La teoría de Gossepat, por su parte, en algunos de sus textos, él, digamos, dice, bueno, hay un primer nivel, digamos, yo soy responsable frente a aquellos daños que puedo evitar. Y puedo evitar que, ¿cómo se llama?, que el niño sea arrollado por el auto, soy responsable. Hay un grado directo de responsabilidad. Claro, las personas que están más lejos, claro, los padres son responsables por sus hijos, pero si los padres están distraídos y, ¿cómo se llama?, el niño está a punto de ser arrollado y yo tengo la posibilidad de evitar que eso suceda, yo soy responsable por la integridad del niño, la integridad física del niño. Eh, la sociedad también puede ser responsable por conjunto de situaciones que pueden pasar con personas que están más necesitadas. El Estado también puede ser responsable, pero hay grados de responsabilidad. Claro, hay una cosa adicional, es que la tendencia generada por las reformas neoliberales eh, tienden a desplazar la responsabilidad del Estado por el bienestar y por la seguridad de la población, la desplazan a la misma población, a los mismos individuos, a los mismos ciudadanos. Eso tiene que ver con, por ejemplo, con la desactivación de sistemas de pensiones públicos y la activación del sistema de pensiones privados. El sistema de pensiones privado es, ¿cómo se llama? Es
yo me hago responsable por mí mismo, por mi propia persona, eh, para cuando yo esté en condiciones de que esté ya jubilado y tenga un fondo de jubilación personal. Entonces, mientras trabajo, doy, ¿cómo se llama?, una parte de mi sueldo a ese fondo de pensiones para que en el futuro pueda hacerme yo mismo cargo de, ¿cómo se llama?, del Alessandro futuro que va a terminar siendo jubilado. Bien, ahí en ese esquema, el Estado se desembaraza de la responsabilidad de la situación económica y de bienestar de las personas que se han jubilado. Pero hay otras formas también, es decir, los sistemas de seguros privados y el desmantelamiento de la asistencia pública o del, ¿cómo se llama?, o de la atención pública de salud. Eso ha quedado muy claro, digamos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cómo los sistemas de salud públicos en muchos países, especialmente en el Perú, no han podido responder con la robustez que en otros lugares sí se pudo realizar, digamos, una respuesta más fuerte, más robusta. Se han desmantelado los sistemas públicos de salud y lo mismo sucede con los sistemas de educación, es decir, dejar la responsabilidad en manos de la sociedad y no en manos del Estado respecto de la educación de las generaciones presentes y futuras. Bien, bueno, dejo de compartir y con eso yo cerraría mi exposición y pasaríamos a la discusión. Sí, Ronald. Sí, me animaré a empezar. Eh, ya, yo tengo varias observaciones y una crítica de fondo. Eh, a ver, voy a empezar con las que me parecen menos interesantes o más superficiales, digamos, ¿no? Eh, Tú dices que el concepto de responsabilidad es esencialmente normativo. Ya, lo que entiendo es que como te estás moviendo en el plano de la moralidad, entonces ahí destaca este lado normativo, pero el concepto de responsabilidad es descriptivo de manera, digamos, bastante nuclear para otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, para el derecho, por ejemplo, el concepto de la responsabilidad puede ser descriptivo porque tiene que ver con por ejemplo, estados de conciencia que uno puede verificar empíricamente. Entonces, por ejemplo, tú eres responsable de manejar, ¿no? Digamos, tu carro ebrio y matar a una persona, precisamente porque podemos corroborar ese estado, ¿no? Con alguna prueba empírica o lo que fuera. Entonces, ahí el concepto de responsabilidad para el derecho, para algunas zonas del derecho, porque hay algunas otras en las que efectivamente es más normativo, pero para algunas tiene que ver con un hecho empírico, como por ejemplo también el tema de la paternidad, ¿no? Una persona es responsable en esa situación porque tiene una situación de hecho que le filia, ¿no? Que le filia. Entonces, en ese tipo de casos, la responsabilidad tiene un componente descriptivo. Pero bueno, eso en realidad es, como digo, es en realidad tangencial, accesorio, ¿no?
Luego también haces una mención acerca de que las concepciones teleológicas de la acción no pueden asignar responsabilidad de manera, ¿no?, exitosa, correcta o de manera satisfactoria, digamos, ¿no? Pero a mí eso no me parece tan verdadero porque, por ejemplo, o sea, entiendo que hay concepciones consecuencialistas que la tienen más difícil, pero, por ejemplo, el utilitarismo es un procedimentalismo también en clave teleológica y que tiene una amplia literatura acerca de cómo se le asigna responsabilidad, a quién le corresponde la responsabilidad, ¿no? Ahí, claro, el asunto tiene que ver más bien con un cálculo de cómo es que el asunto eh, hace ¿no?, que se llegue a un conjunto, a un estado en el que las utilidades sean del mayor tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay razonamientos del tipo, bueno, como este tipo de situaciones, por ejemplo, los accidentes suelen ocurrir, entonces en este determinado tipo de prácticas es necesario contratar un seguro, ¿no? O se contratan determinados tipos de, digamos, situaciones como para asegurar actividades riesgosas. Entonces, ahí también hay una manera en el que se asigna responsabilidad, pero desde el cálculo utilitarista. Entonces, yo no estaría tan seguro con decir que no pueden. Yo creo que sí pueden. Pero entonces el problema va desplazándose, pues va haciéndose más complejo. ¿Por qué es que ese tipo de articulaciones nos parecen insatisfactorias? ¿No? Y ahí sí tiene que ver con algo que me parece que el texto, o sea, Gossepat y tú ven muy bien, ¿no? Que es el tema acerca de cómo es que en el concepto de responsabilidad hay un problema acerca de cómo se enfoca la autonomía. Ya, y ese es mi tema de fondo. Ese es mi tema de fondo, porque en realidad yo tengo un problema ahí, o sea, no yo particularmente, no digo mi lectura del asunto. El concepto de responsabilidad me parece que está más asociado con la heteronomía que con la autonomía. Porque en la responsabilidad el problema es el que tú has dicho. ¿A quién hacemos responsable de qué y frente a quién? Entonces, el asunto es, ¿no?, heterónomo, en cierto modo. ¿A quién le asignamos una obligación? Entonces, o sea, lo interesante del texto es que Gossepat y también tú tratan de darle un vuelco en el concepto de autonomía, el concepto de responsabilidad, y sale esta parte que es una parte muy bonita del texto acerca de asumir la responsabilidad, que es un fenómeno que corresponde más al lado de la virtud. Corresponde al lado de la virtud. Tú, claro, ahí derivas un deber que llamas un deber estricto, pero de virtud, ¿no? O un deber estricto, pero moral, dices. Eso me parece un logro del texto y de la argumentación. Me parece que esa es una muy buena defensa. Pero mi objeción tiene que ver con esto, con que incluso en Gossepat dices tú que al que le corresponde la obligación es a aquel que tiene una capacidad para evitar el daño. Entonces, finalmente, hay varios problemas ahí, porque ¿cómo determinamos que esa capacidad existe? ¿Cómo la determinamos? ¿Se trata de un hecho empírico? Ahí no queda muy claro, pero no queda muy claro en Gossepat, pero tu opción es decir, no, tiene que ver con asumir la responsabilidad, pero entonces el asunto se desplaza
a un deber de virtud. Soy yo el que debo determinar si estoy en la capacidad para asumir la responsabilidad. Y esa es una manera muy, bueno, no impropia, pero pertenece a un rango de fenómenos, no a la manera regular en que hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, siempre hablamos de hacernos mutuamente responsables de algo. Y el punto de esa manera, de ese sentido común en el que hablamos, tiene que ver con un punto en el que salimos de la primera persona y entramos en la segunda persona, ¿no? Porque en la segunda persona del singular, pero también del plural, ¿no? O sea, cuando me dirijo a ti y te hago responsable a ti de algo, lo que estoy haciendo es apelar a una relación que tengo contigo, ¿no? Voy a utilizar un ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema de la responsabilidad del padre. El tema de la responsabilidad del padre, la responsabilidad, digamos, de proveerle alimento y, ¿no? y recursos al hijo, es una responsabilidad estricta en el sentido jurídico porque hay leyes ¿no? positivas que ven ese tema. Pero hay una responsabilidad adicional que es el comportarse como padre, ¿no? Frente al hijo. Es decir, servir de modelo paterno para un hijo. Ya. Esa responsabilidad, naturalmente, el padre desde la primera persona puede entender eso, puede entender, bueno, este de pronto no es un hijo que yo deseaba, pero yo me vuelvo responsable, ¿no? Yo me hago responsable. Esa es una opción. Es la opción de la virtud en el padre. Pero la opción más usual de ver ese tema es una madre que reclama al padre, sé padre, sé un padre para tu hijo. Y esa es una cuestión de reciprocidad de relación. Entonces, ahí hay un componente heterónomo. Yo te estoy haciendo responsable. Cuando yo te increpo y te digo, sé un buen padre para tu hijo, o cuando un hijo le increpa a su propio padre, ¿no? No has sido un buen padre para mí, es una cuestión de heteronomía. Pero tiene que ver con la dimensión, ¿no? Y claro, o sea, tu punto no es tampoco baladí, porque tampoco nadie puede realmente asumir esa responsabilidad por el padre. Pero esa asunción es como una contracara de ese proceso de reciprocidad, ¿no? De mutuo increpamiento. Entonces hay como dos lados en el proceso de la responsabilidad. Eso solamente para hablar del caso del padre, pero por ejemplo para casos más sociales, colectivos, grandes, también sucede lo mismo. También estamos intentando asignar la responsabilidad como grupo social a alguien o a algunos. Entonces es una dinámica que me parece que es, o sea, me parece un logro que hayas alumbrado esta parte del asunto, ¿no? Pero sigo pensando que el tema es como, tiene un lado heterónomo en el que el concepto de solamente es responsable aquel que tiene capacidad, no captura bien, porque ahí habría que asumir además cómo es que se determina esa capacidad, quién la determina, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Sí, bueno, me voy a quedar ahí porque ya dije varias cosas, no sé, no quiero monopolizar. Bien, bueno, a ver, ¿cómo se llama? Claro, el derecho tiene, digamos, también formas empíricas de ver la responsabilidad y atenuar la pena, ¿no?
Esa es una cosa. La otra cosa, también es cierto que, ¿cómo se llama? Que, que el utilitarismo puede tener también cierto éxito, pero no un éxito completo, digamos. Ahí se podría matizar diciendo que, claro, podrían realizar un poco la responsabilidad, pero no completamente, no completamente, ¿no? Alessandro, Y ay, sí, perdón. No, sí, perdón por interrumpirte. No, solo quería decirte si podías, explicar mejor ese punto. O sea, me parece interesante que hayas dicho que, o sea, el utilitarismo y la perspectiva que estás considerando no, claro, no es la misma, eso sí lo entiendo, pero ¿por qué una sería mejor que la otra o en qué sentido una estaría más incompleta que la otra? porque el utilitarismo, ¿cómo se llama? En cambio, al centrarse en la generación de autonomía moral, se concentra en las consecuencias. Es una variante del consecuencialismo. Claro, y claro, obviamente una concepción utilitarista puede, ¿cómo se llama?, prever las consecuencias y asumir responsabilidades a las personas. Pero eso no apunta al elemento al que yo estoy apuntando, que es eh, la idea de que una persona asuma la responsabilidad convirtiéndose en agente moral, es decir, en sujeto autónomo. Y aquí lo que pasa es que aquí la autonomía está centrada en la distinción entre ser, ¿cómo se llama?, ser una cosa o ser un agente. Ser una cosa o ser una persona. Claro, cuando soy una cosa, la responsabilidad me cae encima. Cuando soy una persona, tengo la capacidad de asumir la responsabilidad. Esa es la idea, ¿no? Es decir, aquilatar la responsabilidad y hacerme responsable, no solamente, ¿cómo se llama?, porque he tenido un hijo no deseado, digamos, sino de situaciones en las cuales yo no he tenido nada que ver. Entonces, ¿cómo se llama? Es ahí donde aparece la idea de eh, eh, convertirse en agente moral. Convertirse en agente moral. Eh, claro, en ese sentido, no sé si he respondido a tu pregunta, Luan. En cambio, el utilitarismo no permite eso. No permite eso. Si bien el utilitarismo puede, ¿cómo se llama? Como muy bien ha señalado Ronald, puede apuntar a la responsabilidad por otros medios, no lo puede hacer por este camino. Y lo que pasa es que este camino tiene algo de interesante, que se pierde si es que uno asume un enfoque teleológico o consecuencialista, como es el caso del utilitarismo o es el caso, digamos, ¿cómo se llama?, de los conceptos de calidad de vida de Sen y de Nussbaum. Se pierde, ¿cómo se llama?, la idea de asumir, digamos, la personalidad. Es decir, pasar de la personalidad a la humanidad, como diría Kant. ¿No? Entonces, pero es ahí donde viene el núcleo central de la crítica que hace Ronald, digamos.
Claro, Ronald le ha puesto muy bien el punto, el dedo en la llaga, digamos, ¿no? En el sentido de que, claro, en primer lugar, el fenómeno de la responsabilidad es más grande que ese a que yo estoy apuntando. Pero por eso yo he señalado que, claro, que hay razones primarias, morales primarias y razones morales secundarias. Claro, las razones morales en general, primarias y secundarias, afectan a todo el fenómeno de la responsabilidad. Inclusive aquel que, ¿cómo se llama?, que ha tenido pérdidas de conciencia y cosas por el estilo, tiene algún grado de responsabilidad. Pero claro, no tiene la capacidad de hacerse responsable en ese momento, cosas por el estilo. Pero si nosotros tomamos como punto de análisis las razones morales secundarias y nos enfocamos solamente en ellas, encontramos que en el fenómeno de la responsabilidad uno puede ubicar algo que es interesante para el análisis moral. Y es justamente la idea de los casos en los que las personas asumen la responsabilidad. Digamos, ya he sido padre por accidente, un padre por accidente, pero sin embargo, sin que la persona, sin que mi pareja me increpe algo, yo decido hacerme responsable. Digamos, aquí ha habido un descuido, sí, pero me voy a ser responsable y asumo, digamos, me ha caído un hijo encima, digamos. Pero allí puede ser visto, el fenómeno puede ser visto de dos formas, como fenómeno y númeno, podríamos decirlo, de una manera dura, digamos. Desde el punto de vista del fenómeno, me ha caído un hijo encima. ¿Cómo se llama? Me acosté siendo no padre y me levanté siendo padre. De la noche a la mañana y de pronto, y de improviso, por un descuido, qué sé yo, digamos, se rompió el ejeve, como fuere, ¿ya? Pero claro, ese es desde el punto de vista del fenómeno. Pero hay un momento en el que la persona podría asumirse como libre a pesar de la circunstancia. Y asumirse como libre supone, ¿cómo se llama? Es decir, sea como fuere, voy a asumir la responsabilidad de mi hijo o de mi hija. Y mi pareja no va a necesitar pedirme ya a ser responsable de, porque ahí, ¿cómo se llama? Estaría siendo tratado como objeto, digamos, como fenómeno y no como númeno. Ese es, digamos, en ese sentido, pero más allá de la jerga, digamos, quiere decir que, claro, la responsabilidad supone necesariamente una relación, es relacional. Eso queda claro, porque pero, ¿cómo se llama? Esa relación puede ser asumida de formas diferentes. También. Y yo puedo asumir una relación, inclusive con alguien con quien no tengo
continuidad social, abrir un mundo de relaciones. Y ese es el caso de la parábola del buen samaritano, que abre un mundo de relaciones donde no había, pero un mundo de relaciones morales. Claro, el hecho de que las relaciones se conviertan en morales no significa que hayan desaparecido las relaciones fácticas. También son fácticas, pero son morales al mismo tiempo. Entonces, es ahí donde aparece, digamos, es decir, la idea es más o menos esta, es como si de pronto en el mundo cotidiano, en el mundo fáctico, puede descuellar algo así como la responsabilidad libremente asumida y puede descuellar, digamos, la personalidad convertida en humanidad, porque puede descuellar la libertad. Y eso es lo que está apareciendo allí, digamos. Entonces, ese es el punto al que voy, digamos. Es decir, dentro de todo el fenómeno, de todos los fenómenos complejos que supone la responsabilidad, está, digamos, la posibilidad, inclusive, claro, aquella persona que se hace responsable por los daños que no ha causado, se ve mucho más claro. Pero inclusive aquella persona que ha causado daño y que se da cuenta y recapacita y se hace responsable de, aunque es responsable y es, ¿cómo se llama? Es responsable por, pero también, digamos, es responsable por lo que ha causado, pero también se hace responsable de, se convierte no solamente en un objeto sobre el cual cae la responsabilidad, sino se convierte en un sujeto que es capaz de asumir su propia responsabilidad. Entonces, ese es claro, eso es lo que Kant llamaría, digamos, asumir la conciencia de la libertad. Digamos, tener conciencia de la libertad. Claro, todo eso sucede en relaciones interpersonales. En relaciones interpersonales. Pero queda claro también de que yo no tengo que tener ningún tipo de continuidad social para hacerme responsable por la suerte de alguien. Em, Sí, Claudia. sí, Alessandro. Bueno, perdonen que desapareció un poco, lo que pasa es que estaba un pelín cansadilla, pero ya el texto lo había leído hacía un buen tiempo, entonces no, que quería de todos modos participar un poco o sea, conocer la discusión que se producía, ¿no? Esto. Me ha parecido a mí el texto me pareció, cuando lo leí, muy, muy interesante, muy actual. Eh, y a la luz de las preguntas que han surgido, concretamente una de las preguntas que ha hecho Ronald, una cuestión que me gustaría bueno, que toques o que veas cómo se articula es este concepto, digamos, este concepto de responsabilidad que se puede tematizar a partir de Kant. ¿Cómo lo compatibilizarías con el valor de la solidaridad? Porque, o sea, lo planteo porque entre las observaciones que ha hecho Ronald, dice que
él encuentra que hay como un problema allí, que de alguna forma el concepto de responsabilidad esto sale un poco de los lineamientos de Kant, si lo he entendido bien, que habrían aspectos que ya no son, digamos, de tipo formal, ¿no? Que tienen que ver con contenidos específicos. Entonces, hasta dónde la propuesta es, digamos, se puede entender dentro de las coordenadas kantianas y hasta dónde se puede entender también como una forma de solidaridad, lo que tú estás planteando, ¿no? Pero entendiendo la solidaridad como un valor. Bien, la solidaridad. Bueno, quizá, sí. sí, porque Entonces, ¿qué estás pensando con un ejemplo de solidaridad? bueno, lo que en el mundo contemporáneo se conoce como solidaridad, no estoy pensando en un autor, sino como la solidaridad como un valor, pero como estaba pensando en este tema, se me ocurría, o sea, es decir, tratando de autorresponder mi pregunta, que quizá la solidaridad no se podría plantear como un deber, mientras que lo que tú estás desarrollando sí, ¿no? Me parece que por ahí podría haber, aunque las dos experiencias, digamos, pueden confluir, me parece que quizá podría decirse que la solidaridad no se plantea como un deber, más como un valor, mientras que lo que tú estás proponiendo sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por ahí por donde se podría distinguir. Ahora lo que no sé es cómo articular. Sí, a ver. Porque cuando se educa en los colegios, en valores, es decir, uno de los grandes valores del mundo contemporáneo, moderno, contemporáneo, es justamente el de la solidaridad, el de ayudar al que lo necesita, ¿no? Y es un valor que funciona bastante, se hace presente en circunstancias también, digamos, de críticas, ¿no? Tenemos un terremoto y la gente, digamos, responde, ¿no? La gente se moviliza, ¿no? Pero claro, son situaciones específicas y quizá esa solidaridad en muchos casos es como una reacción, una primera respuesta de movilización. No siempre, al no ser un deber, no pensarse en esos términos, no necesariamente cobra una mayor institucionalidad, que es Ya, algo pero que ¿cómo creo que se es, llama? sí, Pero la responsabilidad en sentido de asumir la responsabilidad tampoco tiene una institucionalidad. claro, ese es Es el decir, otro problema. pero no es ningún problema, digamos. No, cuando digo Es, otro problema, les digo, pienso es- en que, se llama- sí, lo que pasa es que el término de solidaridad es un término que aparece mucho, más bien en un ropaje religioso y en un lenguaje conservador, digamos, más bien hay que ser solidarios, etcétera. Digamos, las campañas por la solidaridad, inclusive aquí en el Perú hemos tenido un partido político que se llamaba Solidaridad Nacional. Y no, cosas pero más bien al así. contrario, yo considero que la solidaridad es la versión,
¿cuál es la palabra para, se me acaba de ir la palabra para decir que está desvinculada de lo religioso? Es decir, La ¿cuál versión es la, laica, perdona? la versión laica de, ¿cómo se llama? De la caridad. Así es, así es. O sea, es la versión justamente laica de la Ya, caridad pero cristiana. sea como fuere, digamos, el- yo no veo cuál es el problema, digamos, en realidad. No, yo no lo planteo como un problema, lo planteo como que Quiere- es un concepto que no es el mismo, pero que de alguna manera confluye también. habría que ver si la responsabilidad en el sentido en que lo he tratado es un concepto mucho más secularizado que el concepto Esa era la de palabra, de secularizada. solidaridad. Mucho más secularizado que el concepto de, de solidaridad, que todavía tiene remembranzas en el lenguaje eclesial. Bueno, de eso Claro, no, o sea, claro. no sé, sí, sí, no sé si es que el concepto de solidaridad es un concepto secularizado que más bien ahora la iglesia que siempre trata de ir, digamos, al día con los tiempos, digamos, modernos, la toma para, es decir, lo utiliza también, pero para poder comunicarse con un término que no Bueno, la suene. solidaridad en términos eclesiales, ¿cómo se llama? Es una secularización del término caridad. Pero si te das cuenta, la metáfora del buen la parábola del buen samaritano apunta a explicar cómo funciona la caridad. Entonces, en ese sentido, yo no veo, digamos, más que un asunto semántico, no veo el problema. Yo no lo planteo como un problema, es decir, no lo planteo como algo que discute lo que tú planteas, lo que sí es que hay una diferencia en el sentido de que la solidaridad, mi punto es que la solidaridad es un valor, ¿no? El deber no es un valor, por sí mismo no es un valor. Entonces, digamos, cómo estas dos propuestas, porque al final ambas, la de la solidaridad y la de la responsabilidad, No depende de digamos, qué entiendas por valor, digamos. El valor es algo que es valorado por alguien. ¿sí? No, Eh, el valor es como algo como una exigencia implícita, ¿no? ¿Qué intrínseco, ¿no? Y como algo intrínseco, el valor de una ética de los valores, digamos, ¿no? O sea, digamos, la solidaridad estaría considerada como un valor, entre otros, ¿no? Es que creo que ahí, o sea, desde el enfoque que está tratando de articular Claudia, la solidaridad sería algo así como una virtud, ¿no? Es decir, una virtud pero en sentido disposicional, ¿no? Es un valor tener actos solidarios. Entonces, es una cuestión en la que uno tiene que esforzarse, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, eh, sí hay una diferencia, o sea, en el sentido de que en la responsabilidad estamos hablando de obligaciones. claro, es decir, mientras que la solidaridad es una virtud, digamos, de un deber amplio, la responsabilidad es un deber estricto. Esa es la diferencia. Con Vale, el planteamiento de, sí, que Sandro está vale, poniendo. vale. Porque claro, la La responsabilidad es, responsabilidad es un deber estricto.
Vale, perfecto. Ahora sí ya, porque claro, a mí me, me rondaba y como te digo, o sea, el texto lo he leído hace tiempo y ahora quería, no lo pude terminar, o sea, lo empecé pero no lo pude terminar, pero entonces quería quedarme en la discusión para tratar de sacarle, digamos, también un provecho de acuerdo a lo que podía surgir y bueno, lo que se me pasó fue esto, ¿no? O sea, cómo encaja o cómo explicaría este punto utilizando estas categorías. Entonces, gracias a los dos porque ahora es ya Ahora sí queda más claro, ¿no? Sí. conectado. Pero fuera de eso, la verdad es que a mí el tema me gusta, me parece muy interesante, que es digno de ser esto, más allá de las dificultades de tipo filosófico, teórico, crítico, teóricas. A mí me parece que es un tema digno de ser esto difundido, es decir, es un aporte, ¿no? Bueno, quien ha trabajado ese tema ha sido Gossepat, ¿no? Y hay textos de Gossepat en inglés y, ¿cómo se llama? Y en alemán también. Claro. No, pero digo de difundirlo para el público amplio, digamos, ¿no? Es decir, Ya. porque son diferentes formas, como desde la filosofía creamos también corrientes de opinión y de movilización, ¿no? Por alguna razón, algunas personas, el lenguaje de las virtudes les toca más, les llega más, pero a otros el de las obligaciones también. Entonces, creo que son dos formas de esto. Que me parece que se ha insistido bastante ya y se insiste bastante en la solidaridad, pero no en este enfoque en el que tú has Es que, presentado. claro, ahí hay una cosa que me parece bien interesante del texto, ¿no? Es decir, la solidaridad es un concepto que implica algo así como una especie de heroísmo, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Es, digamos, la persona excelente es la persona solidaria, que es una persona, no, Sí, que es extraordinaria, en el sentido claro. estricto, no literal de la palabra, porque normalmente lo que nosotros hacemos es cumplir con nuestros deberes, con lo que está positivamente asignado. Ujú, Entonces, el solidario es aquel que es el desprendido, ¿no? El que hace más de lo que le toca. ujú. Y claro, el asunto para terminar la idea, ¿no? El asunto con lo que está proponiendo Sandro es interesante porque su enfoque es, no, o sea, no es que solamente al extraordinario le corresponda, nos corresponde a todos, porque Todos. todos somos eh, capaces de volvernos agentes morales. Ujú. Entonces, el deber de responsabilidad aparece como un deber estricto para aquel que puede evitar el daño, ¿no? Es un poco la argumentación. Entonces eso digamos, además lo saca del terreno del lenguaje de las virtudes y lo pone en el terreno de, no, las obligaciones. Entonces eso me Vale. parece interesante. Sí. Ah, Sí, sí. sí, lo que pasa es que hay, ¿cómo se llama? Dos carriles diferentes, dos lenguajes diferentes Ujú, cuando hablamos de virtudes. El lenguaje aristotélico ujú. y el lenguaje kantiano. Que normalmente, ¿cómo se llama? Se ha pensado que el lenguaje aristotélico es el lenguaje de las virtudes y el lenguaje kantiano es el lenguaje de los deberes. O de, ¿cómo se llama? De lo correcto o lo incorrecto. Pero aquí hay una cosa mucho más amplia, digamos, una distinción mucho más clara. Es decir, las virtudes aristotélicas están dirigidas a una especie de
perfeccionamiento personal orientado hacia, ¿cómo se llama? La eudaimonía y la realización plena, hacia la calidad de vida personal. Hay quienes, entonces, dentro de ese contexto, hay quienes se encuentran su calidad de vida en actos heroicos. Y bueno, como antes en el mundo griego, el héroe era el que destacaba, digamos, en la gesta guerrera. En el mundo contemporáneo, el héroe es el que destaca en la solidaridad. Todo eso va en ese carril. Ujú. El concepto de responsabilidad, tal como yo lo he presentado, se deriva de un deber, de una virtud ética, pero vista desde el punto de vista kantiano. Ujú. La virtud es, ¿cómo se llama? Es entendida aquí como el deber de asumir fines, conectarse con fines que son a la vez deberes. La doctrina de la virtud para Kant es la doctrina de los fines que son a la vez deberes. Y eso es diferente al derecho. En el caso del derecho, la teoría, la doctrina del derecho no coloca el énfasis en los fines, sino en las obligaciones. En las obligaciones. Entonces, por eso el derecho te dice, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son tus obligaciones y tus límites? No importando cuáles son los fines que tú busques en la vida. Al derecho no le interesa cuáles son los fines que tengas. Lo que le interesa es que tú cumplas con la ley. Ese es, ¿cómo se llama? En cambio, en la doctrina de la virtud de Kant, las virtudes éticas son aquellas que se caracterizan por ser fines, conectarse con fines que son a la vez deberes. Claro. Una La cuestión. responsabilidad es un fin que es a la vez un deber. Ujú. Por Y eso, como se presenta como el deber de responsabilidad, pero que es una virtud, pero no es una virtud en sentido aristotélico que está orientado hacia la eudaimonía, sino que claro, está orientado más bien al perfeccionamiento moral. ya. Y otro elemento que está presente en la doctrina de la virtud de Kant, además de estar orientado al perfeccionamiento y a los fines, es también de considerar aquellos factores que dificultan, digamos, y donde aparece el concepto de lucha, digamos, sí, una fuerza, ¿no? La idea de una fuerza para poder conseguir, digamos, o perseguir esa virtud y esos fines. Entonces, en el caso de los deberes estrictos, yo no sé si también Kant tematiza esta También, claro. también. Digamos, en toda doctrina, en la virtud, en la doctrina aristotélica y en la doctrina kantiana de la virtud está vinculada al virtus, a la fuerza, al músculo. Claro, pero en Es términos decir, ¿cómo se negativos, llama? En ambos está la idea de tener luchar, que vencer algo. vencer, ya. Vencer algo. Pero en el En, caso, en ambas doctrinas. Pero en la doctrina de Aristóteles hay lo que se llama una especie de naturalismo, es decir, una especie de continuidad. Es mucho más fácil
Ujú. En la doctrina aristotélica, Aristóteles piensa que nuestra naturaleza humana está en continuidad con su perfección. Y ¿cómo se llama? Y no tiene que, y si bien tiene que vencer ciertos obstáculos, esos obstáculos son fácilmente removibles para lograr una teoría de la eudaimonia. Claro, y en el caso de En Kant, el caso eh, de Kant no es así. En el caso de Kant siempre existe, digamos, esta el situación egoísmo que también, pero hemos visto la vez pasada, digamos, la situación trágica, el hiato entre naturaleza y libertad. sí, pero de manera específica, digamos, porque Kant habla del amor a sí mismo, del egoísmo, ¿cuál es el elemento en este caso que pone Kant como factor, digamos, eh, Hace difícil lograr la virtud, sí, ¿no? En general es la condición del ser humano, es decir, el ser humano como un animal racional. ya, pero Digamos, no bueno, hay pero es un, como un poco, eso es como un pelín, un hecho puntual, es como se llama, es la propia condición humana. El ser humano es un ser racional, pero no es puramente racional, sino también tiene, ¿cómo se llama? Tiene una corporeidad y por eso tiene un conjunto de inclinaciones, ¿cómo se llama? Y fuerzas que entran dentro de él. pero claro, son las fuerzas, pulsiones y todo esto, pero digamos hay un núcleo y no, yo lo que quisiera saber si en este caso también, por ejemplo, en otros textos aparece el egoísmo, ¿no? Como un factor, digamos, No, pero el egoísmo, yo creo que como tal, o sea, es decir, como un móvil perverso, no, me parece. O sea, digamos, el único lugar en donde yo creo que aparece eso es en la religión, ¿no? Como esta idea del mal radical. Pero en la- su tratamiento de, por ejemplo, en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación, sí. eh, el principio del amor a sí mismo, de la felicidad, no es un principio egoísta en el mal sentido, Ujú. ¿no? Simplemente es el principio que pertenece a nuestra naturaleza sensible, ¿no? Entonces, claro, es como Seguro. hablar de, o lo que podríamos decir, ¿no? El principio de autoconservación. Todos tenemos, ¿no? Es como una especie de impulso a perseverar en la vida, ¿no? Pero en la vida material. Claro. Claro. Entonces eso, claro, el amor a sí mismo es ese impulso que tenemos como animales, ¿no? A perseverar en la propia existencia. Pero eso en sí mismo no está mal, pues, ¿no? O sea, mientras esté bien subordinado a lo otro, cada uno tiene el derecho de, ¿no? de plantearse su propio proyecto de vida con sus propias aspiraciones y todo lo demás. Este, pero ese Vale. otro principio que tú mencionas me parece que está más asociado al otro, al texto de la religión, porque, claro, o sea, que es todo un tema, ¿no? Porque uno puede decir, en cierto modo, claro, el daño puede estar relacionado como daño indirecto, por ejemplo, cuando uno intenta perseverar en la felicidad, pero no tiene la deliberada intención de dañar a nadie, pero, por ejemplo, quiere aprovecharse de, qué sé yo, ¿no? De una mentira, ¿no? Quiere sacarle provecho a una mentira, entonces yo le miento a alguien para beneficiarme. Ya, pero eso no es que yo estoy intentando dañar a la otra persona, lo que yo quiero es beneficiarme, ¿no? El daño que yo le ocasiono es indirecto y yo no me esmero en eso. Pero ese es un caso, ¿no? Es la regularidad de casos de injusticia. Pero luego está el otro caso del psicópata que obtiene placer en hacer sufrir al otro. Ya, ese Sí, caso es el caso de, me parece que es del mal radical, ¿no? ¿No? Otra cosa. En el sí, caso del más radical, digamos, en la doctrina sobre la religión, aparece una doctrina moral especial, digamos. Es decir, la doctrina moral de Kant
Sí, es la que aparece en la fundamentación y la crítica de la razón práctica y en la metafísica de las costumbres. Pero en la religión aparece, y ahí yo no estoy de acuerdo con Durant. ¿en qué? En el caso de la religión, Ah, sí, aparece una teoría especial sobre la moral, que sí. está hecha para otro tipo de problemas. Pero, ¿esa es tu lectura o la de Durán? Esa es mi lectura. Ah, ya, La sí, lectura sí. de Durant es que, ¿cómo se llama? Todo entra dentro del mismo saco. Ya, entiendo. En cambio, allí, ¿cómo se llama? Y la lectura que tiene, ¿cómo se llama? Leiva, y es que también Durant no ha tenido en consideración los impactos que tiene la antropología en Kia, la teoría sí. moral de Kant. Aquí es donde... Y es ahí donde aparecen los textos como de Robert Loudon y otros más, que son muy interesantes sobre la antropología. De hecho, en la introducción, digamos, a la compilación que hace Cambridge sobre los textos antropológicos de Kant, la introducción de Loudon, creo que se llama Robert Sí, Loudon, sí. es, ¿cómo se Ah, llama? Es una introducción muy interesante. Y ese es un estudio, no desconecta eso rápidamente de la teoría moral. Y eso no es tan saludable. Es decir, no permite entender inclusive Korsgaard conecta la antropología con, ¿cómo se llama?, con la moral. Conecta, porque queda claro para Kant que, ¿cómo se llama?, que el problema moral en el ser humano tiene que ver también con sus condiciones antropológicas. Mm. En cambio, en el caso de Aristóteles, la virtud tiene que ver más bien con, ¿cómo se llama?, con una guía metafísica, una idea metafísica de continuidad, de perfección, de, ¿cómo se llama?, de un naturalismo, digamos, el ser humano tiende naturalmente hacia el bien y todo lo demás. Y es ahí Sí, donde hay una diferencia muy grande entre la doctrina de la virtud de Kant y la de Aristóteles. sí, es como un conato, ¿no? Eh, el bien moral es como, está como en esa corriente de la vida, ¿no? Entonces no hay discontinuidad. En Kant sí, pues, ¿no? En Kant hay discontinuidad entre lo racional y lo natural. Entonces, sí, aunque de todos modos tengo mis dudas con con este tema del amor de sí mismo. Es decir, no estoy tan segura si en algunos textos Kant sí que vincula el amor de sí mismo, pero probablemente, como dices tú, cuando está subordinado y lo vincula al egoísmo. Pero voy a confirmar, o sea, voy a mirar unos textos y les diré la próxima Sí, reunión. pero yo creo que ayuda mucho no solamente mirar, ¿cómo se llama?, pasajes, sino, ¿cómo se llama?, contextualizar todo dentro de la doctrina global de Kant y tener Claro, una pero mirada pero la fundamentación también, o sea, global. las pasajes, hay más de un pasaje en donde habla de este tema y no en todos los casos habla del amor a sí mismo en este sentido positivo, ¿ah? Es decir, tendría si que... no, sí. No, yo también creo que hay pasajes en donde Kant arremete, ¿no?
Pero, o sea, yo lo que pienso, porque yo, o sea, el texto de la fundamentación lo hemos revisado con Sandro y con Jorge Ujú. ya como 2 veces, creo, y hay pasajes en donde Kant se despacha así. Entonces, claro, uno puede decir, claro, es un principio negativo, pero en su tratamiento de la crítica de la razón práctica, cuando él se despacha así ya con soltura sobre el principio de la felicidad, Sí. no hay rastro de que sea un principio en sí, ¿no? Que contenga como la semilla del mal, ¿no? No, o Sino es sea, como otro no, principio, no no, más. claro, pero yo no cuando pensado en el egoísmo, no lo he pensado en términos de como un principio que contenga la semilla del mal, sino como el factor, digamos, De el término, el tensión. concepto en el cual se resume todos estos elementos que hacen que el hombre, en la visión de Kant, experimente el deber y la búsqueda de su perfeccionamiento como una lucha. Ese Ah, es ya, mi ya, punto. ya. O sea, Sí, hay un elemento aglutinador, porque finalmente no hay que olvidar que en Kant el concepto de yo es un concepto central. sí, sí. Y entonces toda la tematización del egoísmo a los diferentes niveles explica una serie de problemas o de Sí, temas, digamos. sí, sí, sí. En ese sentido sí te doy la razón, porque de hecho creo que Korsgaard lo saca del propio Kant y dice que eso es un concepto al que Kant le dedica un término especial, pero no sé, no es egoísmo, eh, pero es como arrogancia, algo así. Sí, Mm. sí, sí, sí. De Y hecho, que es una propensión, una cosa así, la piensa acá, ¿no? Pero yo no la he revisado, o sea, sé que está en Korsgaard. Podría hacer el esfuerzo de chequearlo, ujú, ver en qué texto de Korsgaard y pasarte el sí, dato. sí, y en Kant aparece esto de la arrogancia en la antropología, en las primeras páginas, ¿no? O sea, Claro. sí, y justamente cuando habla del egoísmo moral, ¿no? Sí, Entonces, a ese concepto habría que darle una vuelta más, pero claro, pero en ese sentido sí, Kant como que lo atrapa, ¿no? En una cosa, ¿no? Es una especie de desviación o como, ¿no? Bueno, en inglés sería misconception, ¿no? Una autoconcepción que está como errada, ¿no? Una cosa así. errada, así Sí, es, sí. Sí, ese era mi punto, no era, claro, tú me has entendido que estaba como que sea la semilla del mal, no, pero mi punto es más bien como que el elemento aglutinado, o sea, como aquel elemento en el que él resume, digamos, este factor que, digamos, que se presenta como un obstáculo, ¿no? Entonces, como no podemos mencionar todo, porque serían infinitas las sí, pulsiones. Entonces, este concepto es el que, como tú dices, atrapa, ¿no? Atrapa sí, 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 eh, sí. No estoy seguro esa si es arrogancia, pero es algo por ahí, es algo claro, parecido, pero que es esta idea que en realidad a lo que apunta el concepto es que esta es una persona que tiene un concepto de sí que excede su valor real, ¿no? O sea, su valor dentro de una posición simétrica como ser humano, ¿no? Entonces claro, él cree que su razón vale más, pues, y así por eso es, sus y fines son más valiosos, ¿no? valioso, claro, y pierde de vista justamente la dimensión relacional de su deber, ¿no? De su deber, sí. Sí. No, ¿qué hora es eso, todo esto? Bien, bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario sobre el texto. Yo creo que no, por mi lado no. Ya son las 2:21 acá. Entonces, nos quedamos acá. Dejo- Sí.